Muy buenos días, estimado ingeniero, queridos compañeros. Somos el grupo número 2, donde hemos planteado un tema que ha sido una problemática en la Universidad Privada Domingo Sabio. En sí, vamos a hablar de un análisis estadístico de la deserción universitaria para identificar los factores que influyen en el abandono de la UPDS Santa Cruz. Los integrantes de este proyecto socioformativo son mi persona, Cabrera Vaca Mauricio, Mamancayo Mamani Vilma, Peña Masaví, Ariana Larisa y Contreras Sosa Alexis. Vamos a empezar hablándoles un poco más acerca de la introducción. En sí, ¿por qué nos hemos enfocado en este análisis estadístico de la deserción universitaria? ¿Qué entendemos por deserción universitaria? ¿Cuáles son esos factores que debemos identificar? En sí, nos hemos planteado como varias hipótesis para llegar a una buena conclusión. La deserción universitaria es un problema complejo que afecta a muchas instituciones de educación, ya sea superior, y en sí, como les comentaba al inicio, nos vamos a enfocar en la Universidad Privada Domingo Sabio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que esta deserción universitaria genera preocupaciones significativas sobre el desarrollo académico y social de los estudiantes. En este proyecto buscamos realizar un análisis estadístico de la deserción en la UPDS con un enfoque particular en los factores que afectan a los estudiantes durante actividades académicas. Quiero comentarles que con mi grupo hemos realizado unas encuestas de 10 preguntas de este tema muy relevante, lo cual ha sido muy beneficioso porque hemos llegado a buenos términos y a una investigación cuantitativa y cualitativa que ha sido mixta porque se ha complementado en este sentido. Vamos continuando, por favor. Ahora vamos a hablar de la justificación de nuestro proyecto. El presente estudio se justifica en la relevancia que tiene la retención estudiantil para el éxito institucional y para tener una proyección social en la universidad. Comprender estos factores de deserción universitaria permitirá no solo reducir el abandono, sino también fortalecer el compromiso de los estudiantes y prácticamente mejorar su rendimiento académico y optimizar el uso de recursos institucionales. Pero aquí nos planteamos la problemática. ¿De qué manera se podrá identificar los factores que influyen en el abandono durante el proceso de su formación universitaria en la UPDS Santa Cruz? Quédense hasta el final del video porque vamos a estar desarrollando ampliamente este video para que ustedes también entiendan acerca de la deserción universitaria. Continuamos, querida compañera, por favor, porque también les vamos a hablar de los objetivos. Estos objetivos nos hemos trazado prácticamente en cuanto al análisis que hemos hecho con los compañeros, tanto el objetivo general como el objetivo específico 1 y 2. Nuestro objetivo general es analizar estadísticamente la deserción universitaria mediante la aplicación de herramientas estadísticas para identificar los factores que influyen en el abandono de la UPDS Santa Cruz. Tal vez ustedes se preguntan, ¿qué entendemos por deserción? Deserción prácticamente es sinónimo de desertar, de abandonar, y en este caso nos estamos haciendo prácticamente un enfoque en cuanto a la deserción universitaria aquí en la UPDS. El primer objetivo específico es analizar el contexto teórico de la estadística y la deserción universitaria mediante revisión bibliográfica y documentación para identificar esos factores que ustedes creen saberlos y aún es un tema de mucha relevancia, pero que influyen en el abandono de la UPDS Santa Cruz. Como objetivo específico número 2, vamos a desarrollar la investigación estadística del abandono universitario mediante la aplicación de encuestas y de herramientas estadísticas para identificar los factores que influyen en este abandono universitario en nuestra Universidad Privada Domingo Sabio. A continuación, le paso la palabra a mi compañero Mauricio, por favor.
Gracias, Miguel. Buenos días, ingeniero. Bueno, dentro de nuestro proyecto socioinformativo tenemos lo que es nuestro marco conceptual. Como primer punto tenemos lo que es la deserción universitaria. La deserción universitaria se define como el abandono de los estudios académicos antes de la finalización de un programa universitario, ya que este fenómeno es un problema común dentro de las instituciones de educación, pero esto va afectado especialmente a los estudiantes y a la sociedad en general. Como punto número 2, tenemos lo que es la estadística aplicada a la educación. El análisis estadístico en el ámbito educativo permite una comprensión cuantitativa de los factores que influyen en fenómenos como la deserción, a través de la recopilación y análisis de datos. Dentro de la estadística, proporcionada como una base sólida. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son los factores de la deserción universitaria. Los factores académicos incluyen un rendimiento de habilidades dentro del estudio y la relación con los docentes. Estos factores personales pueden abarcar la motivación, el bienestar psicológico y la integración social. Dentro de estos factores académicos tenemos lo que es el rendimiento académico. Los estudiantes con bajo rendimiento suelen estar en mayor riesgo de abandonar la universidad, como también tenemos lo que son las dificultades en las habilidades de estudio. Muchos estudiantes ingresan a la universidad sin una preparación adecuada y habilidades de estudio dentro de la gestión del tiempo o las técnicas de aprendizaje. Como también tenemos lo que son la relación con los docentes. Las relaciones con los docentes y entre estudiantes pueden ser un factor crucial dentro del ambiente de apoyo y la orientación por parte de los profesores, ya que pueden incentivar a la retención. Como también tenemos lo que son las cargas de trabajo y la dificultad académica. La intensidad y dificultad de los programas académicos junto con la sobrecarga de tareas pueden crear una presión adicional que llega a empujar a algunos estudiantes en abandonar. Como también tenemos la estructura del plan de los estudios. Un programa académico no se ajusta a las perspectivas o intereses de los estudiantes, sino que llega a ofrecer lo que es la flexibilidad, que también puede llegar a ser una causa de lo que es la deserción. Bueno, como continuando con los factores, tenemos lo que son los factores personales. Algunos de estos aspectos personales que influyen son la motivación y el propósito. Los estudiantes que no encuentran un propósito claro en su carrera o que no tienen un interés genuino en lo que estudian, ya que son más propensos en abandonar sus estudios. Como también lo que tenemos el bienestar emocional y psicológico, problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión o el estrés que llegan a afectar la capacidad de los estudiantes para concentrarse, socializar y cumplir con sus responsabilidades académicas. Como también tenemos lo que es la integración social. Los estudiantes que no logran integrarse socialmente pueden sentirse aislados o con una desconexión por la falta del grupo de apoyo, ya sea entre compañeros, que llega a incluir una experiencia académica y puede contribuir en el abandono, en este caso que vendría a ser a la deserción. Como también tenemos lo que son las responsabilidades familiares, las obligaciones con la familia o la presión de ayudar en el hogar pueden interferir con los estudios y hacer que los estudiantes opten en abandonar o atender estas responsabilidades. Dentro de nuestros factores también tenemos lo que es el factor socioeconómico. Una situación, en este caso la situación económica, que es la falta de recursos de economía, que puede ser una barrera significativa que los estudiantes dentro de las familias, como ser de bajos ingresos o bajos recursos, como también las obligaciones laborales. Muchos estudiantes necesitan trabajar para financiar sus estudios. Esto puede generar un conflicto entre los horarios de trabajo y sus estudios, dificultando el rendimiento académico. El apoyo familiar y social, un sistema de apoyo sólido que puede contribuir a la permanencia en la universidad. Las desigualdades sociales.
factores como el origen étnico, el género o el estatus migratorio también pueden influir en la deserción. Dentro de los factores también tenemos lo que son los factores institucionales. Las instituciones pueden influir en la decisión de los estudiantes de permanecer o abandonar mediante el apoyo de los recursos que ofrecen entre los factores institucionales. Dentro de ellos se destacan lo que es el apoyo académico y a social. La existencia de programas de tutoría y asesoramiento académico y orientación estudiantil, una clave para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades académicas y personales. Como también tenemos lo que es la política de retención. Las universidades implementan políticas de retención como ayuda financiera, programas de acompañamiento y una asesoría personalizada que tiende a reducir las tasas de deserción. Dentro también tenemos lo que es el ambiente académico, un ambiente universitario inclusivo, accesible y amigable, que es muy importante para la retención. Bueno, y por último tenemos lo que es la infraestructura y recursos, una calidad de instalaciones al acceso de bibliotecas, laboratorios, tecnología y espacios de estudio que también influyen en la satisfacción de los estudiantes. A continuación le paso la voz a mi compañera Larissa. Buenos días, compañero. Yo voy a hablar sobre la definición de estadística. Como bien sabemos, la estadística se dedica a la recopilación, organización e interpretación de datos numéricos. En el contexto de esta investigación se utilizan herramientas descriptivas para analizar los factores que influyen en la deserción universitaria en la Universidad Privada Domingo Savio, Santa Cruz de la Sierra. Como datos demográficos tenemos lo que son, como dice el concepto, edad general, nivel socioeconómico y otros aspectos que permiten citar y analizar perfiles de estudiantes. En los factores personales y emocionales vendrían a ser lo que son las preguntas sobre bienestar, emocionales, motivación y la influencia de personas en el desempeño académico. Los factores personales vendrían a ser lo que son la falta de motivación y propósito, la baja estima, la confianza, la dificultad de aprendizaje, problemas de salud, falta de habilidad de gestión del tiempo y sobre todo la organización. Y los factores emocionales vendrían a ser lo que es la estrés, la ansiedad, frustración, desilusión, miedo al fracaso, sentimientos de soledad y la falta de sentimiento de persistencia. Lo que son las condiciones socioeconómicas, que dice, pregunta sobre bienestar emocional y la situación financiera y obligaciones laborales que pueden influir en el compromiso del estudiante de sus estudios. Los factores intencionales. Estos datos recopilados a través de su encuesta serían realizados por el software Microsoft Excel. En este Excel se realizarán lo que son varios básicos como la medida de tensión, centrales y las tablas de frecuencia, y llevarán a cabo los análisis de recopilación y regresión. Este análisis estadístico no solo genera resultados objetivos y cuantificables, sino que también ofrece una base sólida para proponer estrategias que afectan en los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio. Lo que vendría a ser en los conceptos de la encuesta son encuestas agrupadas, ya que en este estudio, aunque las encuestas sean cerradas o administradas, los resultados serán analizados, agrupados por varias demográficas y académicas. En las encuestas no agrupadas sería lo proporcionar una comprensión más profunda de los factores que afectan la permanencia de los estudiantes en función de sus caracteres individuales. A cambio, en las encuestas cerradas,
Este tipo de encuesta, las respuestas están limitadas a opciones predeterminantes como respuesta de múltiple acción. Las ventajas principales de este enfoque es la facilidad con la que los datos pueden ser cuantificativos. Encuestas abiertas permiten respuestas libres a criterio personal de cada uno, detalladas en las encuestas ofreciendo una visión cualitativa más profunda de sus opiniones y requiere técnicas de análisis cualitativo que no son el enfoque central de este. Tenemos lo que son las encuestas administrativas. Este método implica la guía de un entrevistador desde la encuesta, lo que puede ayudar a aclarar dudas sobre los encuestados. Tenemos encuestas descriptivas. Estas encuestas tienen como objetivo recolectar datos sobre las características de un grupo específico o fenómeno sin buscar relaciones casuales o son útiles para obtener un panorama general de la población estudiantil. Tenemos encuestas analíticas, ya que esto permitirá una recolección de datos estructurados, eficiente y orientada al análisis estadístico de los factores que influyen en la inserción universitaria en la UPDS. Para el contexto de este estudio se utilizará una encuesta cerrada, autoadministrada y tipo analítico. A continuación le paso a mi siguiente compañera. Buenos días, compañero. Buenos días, ingeniero. Yo voy a continuar con lo que es la moda. La moda es útil para identificar lo que son los valores y los comportamientos más comunes de los estudiantes, ¿no? También sería la cantidad y las horas de los estudios que predominan las carreras con mayor tareas de terciación. O sea, quiere decir que la moda, lo que es identificar es eso. Entonces, ¿cómo se puede calcular una moda? Los cálculos de la moda es contabilizar las ocurrencias de cada valor en el conjunto de datos. ¿Cómo podemos también identificar lo que es la moda cuando son números repetidos? Por ejemplo, estudiantes repetidos. Como ahí tenemos lo que es moda, bimodal, multimodal y amodal adyacente. El otro, por favor. Siguiente. La varianza. La varianza es una medida de dispersión. donde... Sí, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos. Como con respecto a su medida conformal, se calcula con la suma de los cuadrados de los residuos divididas por la observación totales. La varianza es una forma de entender cuánto se aleja algunos valores del promedio de un grupo de ellos. Ahí tenemos las fórmulas que serían población y también lo que sería muestra. Lo que sería la muestra es lo que es n-1, eso es lo que sería la fórmula, lo que es de muestra. Y el otro sería de la población, lo que es x menos x elevado al cuadrado. La desviación estándar. La desviación estándar mide la dispersión de un conjunto de datos y una desviación estándar alta indica una gran dispersión de los valores de los datos, mientras que una desviación estándar baja indica una dispersión angosta de los valores agrupados en el entorno de la media del conjunto de datos. ¿Cuál es la desviación estándar de la población? En estadística, la población es el conjunto de datos sobre el que se intenta comprender y extraer exclusiones. En muchos casos, debido al gran tamaño de la población, es imposible recopilar datos sobre los elementos de una población. Quiere decir, en el cual nosotros encuestamos a personas
de 130 personas, las encuestas que fueron. Esta situación, la de la desviación estándar de la población, mide una dispersión de la población teórica y casi siempre se desconoce. ¿Cuál es la desviación estándar de la muestra? Para estimar la desviación estándar de una población desconocida y recoge una muestra de datos a continuación, se calcula una desviación estándar de esa muestra. La desviación estándar de la muestra mide la dispersión de los datos de la muestra. Se trata de una estimación de desviación estándar de la población. ¿Cuál es la diferencia entre la desviación estándar y la varianza? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Tanto de la desviación estándar como la varianza son medidas de dispersión. La desviación estándar es la misma unidades de los datos. Por ejemplo, se mide edad en años y de la desviación estándar también está en años, que es una de las razones por la que la gente se utiliza en la desviación estándar en lugar de la varianza, la edad en años. Es más simple de concebir que la edad al cuadrado del año. Como vemos ahí la fórmula de desviación estándar, la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. Rango máximo y mínimo. Rango se deriva de restar los valores mínimos y máximos y proporcionar una medida general de variabilidad dentro de un conjunto de datos. Cuantifica cuántos valores pueden diferir entre sí en un rango completo de observación. El máximo. Por otro lado, el valor máximo significa el límite superior en el techo de posibles observaciones dentro de un conjunto de datos, lo que representa el valor más alto registrado, que ofrece una información sobre el extremo superior de la distribución de los datos. El valor mínimo sirve como puesto de referencia para identificar las observaciones más bajas dentro de un conjunto de datos. El intervalo. Los intervalos en esta estadística se denomina los intervalos o intervalo de clase de cada una de las partes en las que se puede subdividir el corrido de una variable. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es 0, menos 4, 5 menos 6, 7 menos 8, 9 menos 10, total en cual tenía que llegar lo que es 100. Lo que es intervalo y lo que es frecuencia en los alumnos. Los intervalos pueden ser de la misma distinta amplitud, es decir, que la diferencia entre sus límites superiores e inferiores pueden ser iguales o no. Frecuencia. La frecuencia estadística es indispensable en la recolección de análisis de un dato de encuesta. En este proyecto se ampliará la frecuencia para identificar cuántas veces ciertos factores de deserciones como problemas financieros, falta de apoyo y familiares, como anteriormente mi compañero estaba diciendo que por falta económico, financiero, también familiares o dificultades académicas. Se presenta a algunos grupos de estudiantes, como por ejemplo la frecuencia absoluta en relativa, y también permite identificar y permite también cuantificar y expresar el porcentaje. La incidencia de cada factor facilita así la comparación de ellos. Como ejemplo tenemos lo que es los tipos de... Supongamos que realizar un muestro aleatorio mediante una encuesta que consta de una sola pregunta y 3 opciones de respuesta, y que la encuesta se hace a un grupo de 20 personas y 5 personas no responden con la opción de 1.
10 en las opciones 2 y 5 con las opciones 3. Recordemos que la frecuencia estadística es la cantidad de veces que se repite en una observación. Es decir, en este ejemplo, la frecuencia estadística sería 5 las opciones y 1 de 10 para las opciones 2, opción 2 y 5 de las opciones 3. Note que la sumatoria de la frecuencia estadística en este caso es igual al total de personas encuestadas. Significa la frecuencia estadística de la manera en que la distribuyen en la parte de las personas. Los tipos de frecuencia. Le puedo decir más atrasito por ahí. Como vemos los tipos de frecuencia, lo que tenemos, las mascotas, los números, y también lo que tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa y acumulada. La frecuencia absoluta cuenta las veces que se representa un valor específico, útil para variables como cantidad de estudiantes y que manifiestan problemas financieros. Y la frecuencia relativa muestra la proporción de un valor en relación con total expresado con porcentaje. O sea que tiene un porcentaje, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada acumula la frecuencia absoluta hasta el valor analizado. La frecuencia relativa y acumulada suma la frecuencia relativa y expresando la acumulación hasta ciertos valores. Como le hice mostrar un ejemplo. Ahí está lo que tenemos, unos datos de mascotas y la frecuencia. Ya, el otro punto sería de la función contar sí en Excel. ¿Cómo le podemos hacer lo que es la función en contar sí? ¿Qué es lo que hace? En realidad lo que la función contar sí permite cuantificar datos según los criterios específicos. Una herramienta muy valiosa para este análisis, lo que son los que hicimos en la encuesta, lo que nos ayudó en la evaluación de la deserción universitaria que se dio con Tarsi, pueden utilizarse para determinar la cantidad de estudiantes que mencionamos cada factor de deserción. En este método facilita el análisis y que permite detectar patrones de formas rápidas, ofreciendo una visión detallada de la incidencia de cada factor del abandono. ¿Cómo le podemos usar? Uso del contar sí. La seleccionar el rango de datos y evaluar, establecer el criterio como problemas económicos y ampliar la fórmula igual contar sí, rango, criterio, o sea que tenemos que poner el rango en el cual vamos a hacer lo que son para abrir las casillas, para obtener el número de estudiantes que cumplen con el criterio. Lo que tenemos otro ejemplo, también lo supongamos que tienes una lista de respuestas sobre cuántas horas diarias dedican los estudiantes en las redes sociales, pueden poner yo que sé en la celda 1, un ejemplo. Si quieres contar cuántos estudiantes indican en 2 horas de la formulación contar sí, como por ejemplo A1, rango A10, este es lo que podemos sacar en contar sí. Medidas donde dice medidas por cuenta. Gracias. Medida de posición. Lo que tenemos en la medida de posición son los cuartiles, percentiles y los deciles. Los cuartiles son medidas en que las estadísticas te permiten conocer la posición de un valor entre medios de muchos y otros. Es decir, permite obtener y segmentar un conjunto de datos en porciones ordenadas sobre esa base de datos que puedes imaginarlas como una línea recta, se colocan en un punto, como por ejemplo tenemos ahí lo que tenemos en los cuartiles son cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, donde el cuartil 2 se coloca exactamente en el medio, en el cual el cuartil 1 toma el 25% de los valores
que deja detrás se toma el 25% de los primeros valores. Quiere decir que está menos de los 25%, lo que son el primer cuartil. El segundo cuartil, como les explicamos, se coloca en el medio y obtiene el 25% ambos de los lados, es decir, que el 50% se calcula de igual forma que la mediana estadística. Casi es similar a la mediana porque es el 50% de la mitad. El cuartil 3 toma el tramo final, que es el 25% restante. En lo que es dicha línea queda dividida por el punto de acabado y explicar el segmento 4 para partes iguales, y cuartiles pertenece a los cuartiles que permiten dividir datos en intervalos iguales. Se suelen aplicar muchos de las investigaciones académicas en análisis de datos y estadísticas de la descriptiva general. Como tenemos ahí la fórmula, lo que es de cuartiles, cuartil igual a n más 1 dividido entre 4. Ese es lo que haríamos la fórmula para utilizar en lo que en X. Los deciles. El decil es un método que se utiliza para dividir una distribución en 10 partes iguales. Cuando los datos se dividen en deciles, se asigna un rango de decil en cada punto de datos para ordenar los datos en orden ascendentes de los descendentes. El decil es un tipo de cuantil que divide el conjunto de datos en 10 subsecciones iguales con una ayuda de 9 puntos de datos. Cada sección de los datos ordenados representa 1%. Cada cuartil representa un 10% de la muestra de población original. El decil ayuda a ordenar grandes cantidades de datos en lo que sería la población en orden creciente y decreciente. Este ordenamiento se realiza mediante una escala del 1 al 10, donde cada valor sucesivo representa a un aumento de 10 puntos porcentuales. La fórmula, como tenemos ahí la fórmula de los deciles para datos agrupados, y también tanto este sería lo que son para datos agrupados y no agrupados. Ahí como lo vemos la fórmula de los deciles. Los percentiles. Los percentiles es una medida de posición central, no central, perdón. Los percentiles, como por ejemplo tenemos lo que es los percentiles, son los 99 puntos que dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales, es decir, que contiene el mismo número de elementos de cada uno. Percentil, sí, de cada uno, sea x2, x1, x2, xn, una muestra de n elementos percentil. Se calcula mediante la fórmula. Como vemos ahí la fórmula de percentil, siendo n el número del elemento de conjunto y 0, mayor y menor, el 99, donde es la posición del percentil buscando la serie ordenada de los datos. Sí. Las características, lo que son los percentiles, el percentil 25, percentil 1 lo que es el 25, percentil 2 50 y el percentil 3 sería el 75%, el 25 lo que es el cuartil 1, el percentil 2 lo que serían 50 de medianas de lo cuartil 2 y el percentil de cuartil 3. Muy bien, estimados compañeros, distinguido ingeniero, vamos a seguir con la explicación acerca de nuestro proyecto socioformativo final, acerca del análisis estadístico de los factores que influyen en la deserción universitaria, una problemática que ya estamos contextualizando con mis compañeros. Y aquí, como pueden observar en las pantallas justamente que estamos compartiendo en estos momentos, estas son
en sí la parte del desarrollo, donde hemos estado realizando con mis compañeros un arduo trabajo para llegar a estas conclusiones. Como punto referencial que quiero mostrarles acerca de la base de datos, de las encuestas que tenemos, posteriormente se las voy a demostrar, donde hemos conseguido un total de 130 personas encuestadas. Imagínense una cantidad impresionante, donde le vamos a estar comentando cuál es el grado de las personas encuestadas acerca de esta problemática. Vamos a empezar primero explicando el desarrollo en cuanto a los datos no agrupados y los datos agrupados. Pero antes de empezar, quiero también explicarles y hacerles referencia a cuáles son nuestros datos no agrupados en este ejercicio. Los voy a señalar. Todo aquello que estoy señalando hasta el punto referencial de mi ejercicio son los datos no agrupados. Y esto, como pueden ver en este lado de aquí con los intervalos, estos son los datos en sí agrupados. Bueno, como paso número 1, identificar el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos, utilizando las fórmulas que hemos conllevado para este análisis exhaustivo. El valor máximo igual max, seleccionamos la celda donde corresponden las edades de nuestros datos demográficos y también señalamos que el valor máximo es 44 y el valor mínimo 17. Como paso número 2, calcular el rango. El rango en sí se calcula con el valor máximo y el valor mínimo restándolo. Posteriormente nos salió 27. Y el paso número 3 es calcular el intervalo. Esta es la fórmula del intervalo con el logaritmo, donde justamente hemos sacado un resultado de acuerdo con la fórmula suscitada tradicionalmente, 8,0225, donde prácticamente hemos aplicado la regla de Sturgers. Como paso número 4 tenemos calcular la amplitud de los intervalos. Es igual a amplitud y el valor máximo menos el valor mínimo con la fórmula de nuestro intervalo, y es igual al rango dividido entre el intervalo, un resultado de 3,375. Aquí un punto muy importante: no se aplica la regla de Sturger en la amplitud. Ahora, de manera breve, como paso número 5 tenemos la construcción de los intervalos. Esto, de acuerdo a los intervalos, hemos sacado del resultado. Por eso hemos armado 8 columnas de 8 intervalos para calcular las edades. En este caso hemos realizado con la fórmula correspondiente, primero empezando con el valor mínimo y luego haciendo una suma de acuerdo a los datos que nos ha salido de 17 a 20, de 20 a 23, de 23 a 26, de 26 a 29, 29 a 32, 32 a 35, 35 a 38 y 38 a 41. Ahora, la marca de clase. Esto es muy importante destacar porque también, como podemos evidenciar justamente en nuestra fórmula, se hace la suma de las dos edades calculadas respecto a los datos proporcionados que tenemos, donde gracias al estudio que hemos hecho hemos destacado muchos puntos importantes. Ahora, en cuanto a la frecuencia absoluta, contar la cantidad de cada intervalo, hemos utilizado la fórmula de igual, contar puntos y conjuntos, utilizando los rangos mayor que o menor que, donde hemos llegado prácticamente a la suma de 130 de las personas encuestadas. Ahora, ustedes se preguntarán por qué está la pregunta 4 y 5 de nuestra encuesta. Fantástico, muchas gracias por preguntar. Yo y mi grupo también en conjunto hemos considerado a criterio propio que la pregunta 4 y 5 está relacionada con nuestro proyecto socioformativo final, con el planteamiento de nuestro problema en la Universidad Privada Domingo Savio, donde hemos consultado a los estudiantes de 17 a 20 años de cuál es su situación laboral. Algunos respondieron que 17 a 20 trabajan a tiempo completo, trabajan a tiempo parcial, 39 personas, y 36 personas de 17 a 20 dicen que no trabajan. Hay muchos motivos donde hemos sacado prácticamente el cálculo, la suma, nos da el total de 130 personas encuestadas.
Ahora, la siguiente pregunta, como si bien ustedes si le toman atención, la 4 con la 5 tiene mucha correlación en cuanto a la pregunta encuestada. ¿Cuál es la situación económica actualmente de tu familia? ¿Por qué preguntamos esto? Porque esto de la situación laboral, tanto como la situación económica de la familia, depende mucho que los estudiantes abandonen la universidad. Entonces, hemos identificado esas variables para consultar a los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio. Como pueden observar, es muy interesante para mí explicarles acerca de este análisis exhaustivo que hemos hecho con mis compañeros mediante las encuestas de cuál es la situación económica actualmente de tu familia. Una pregunta muy personal tal vez que puede sonar, pero la mayoría no ha respondido. 109 personas, imagínense, que son de una situación económica media y que ha destacado de mucha relevancia. Ahora, ¿qué porcentaje influye en la situación laboral en la decisión de abandonar la universidad? El 24% nos respondió que trabajan a tiempo completo, el 45% que trabajan a tiempo parcial y las personas que no trabajan, el 32%, que nos da un total de un porcentaje del 100% haciendo toda la suma. Ahora, es importante analizar estos tipos de variables porque la mayoría de los encuestados en cuanto a las edades demográficas de 17 a 20 no han respondido que trabajan a tiempo parcial. Ahora yo les consulto, ¿ustedes creen que las personas de esta edad, de 17 a 20, puede influir en la deserción académica por el hecho de abandonar sus estudios y trabajar a tiempo parcial, es decir, a medio tiempo? ¿Será que puede afectar? Es una problemática que estamos desarrollando. Y la pregunta 5, ¿a qué porcentaje de estudiantes afecta la situación económica de su familia en la deserción universitaria? Donde tenemos las opciones de la situación económica alta, media, baja. Como les comentaba, el 4% nos comentó que es una situación económica alta y el 84% de los encuestados son de una situación económica media y de una situación económica baja el 12%, un total que hace un 100%. Esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos personas encuestadas de la situación económica media con un 84%. Ahora, le hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que esto puede influir en la deserción académica si tu familia es de situación económica media? Sí, puede influir bastante, porque como bien sabemos, es una institución privada, la UPDS, donde muchas veces necesitamos el financiamiento económico para conllevar nuestros estudios hasta alcanzar el éxito. Ahora, hicimos el mismo cálculo de acuerdo a las edades, la marca de clase y la frecuencia absoluta y nos planteamos dos preguntas más que son de suma importancia que me gustaría compartir con todos ustedes. Es acerca, ¿recibes algún tipo de apoyo? ¿Becas de la universidad para tus estudios? ¿Sí o no? 84 personas entre 17 y 20, voy a poner el puntero, nos respondieron que sí. Sí, reciben algún tipo de apoyo, la beca del 20%, como ustedes saben, la mayoría de los estudiantes. En sí, si hacemos un análisis, la edad es de 17 a 20, prácticamente son los nuevos estudiantes que llegan a la universidad y reciben ese apoyo económico que en sí reduce en cuanto a la mensualidad, reduce a lo semestral y demás. Y las personas que respondieron no entre 17 y 20 apenas respondieron 3. Ahora, ¿qué porcentaje de los estudiantes reciben algún tipo de apoyo como beca de la universidad para sus estudios? El 65% nos respondió que sí y el 35% nos respondió que no, haciendo una suma total de 100% de las personas encuestadas de forma obligatoria. Ahora, la pregunta número 8, ¿crees que la falta de preparación del estudiante contribuye a la deserción universitaria? Entre 17 y 20 nos respondieron que sí, y entre 20 y 23 nos respondieron que no. Es interesante hacer este análisis. Ahora,
¿Qué porcentaje de los estudiantes se ha visto afectado por la falta de preparación, contribuyendo a la deserción universitaria? Algo así hablaba mi compañero Mauricio, donde en sí la falta de preparación por parte de los colegios, de las unidades educativas, cuando uno sale a nivel de promoción, hay muchas dificultades al momento de adaptarse a la nueva dinámica de la universidad. Esto puede ser determinante en cuanto a veces cuando no nos adaptamos a la dinámica de la universidad, muchos estudiantes llegan al factor de abandonar sus estudios. Puede ser una problemática muy importante. Así que el 83% nos respondió que sí y el 17% nos respondió que no, siendo un total de un 100%. Ahora, es muy importante tocar estos puntos de las interpretaciones que ya les estuve compartiendo, y ahora en este punto muy importante vamos a continuar con los datos agrupados, que en sí, pregunta de examen, ¿no?, ha sido intermitente en cuanto a los pasos que seguimos en cuanto a nuestros resultados. Ahora, el paso número 8 es la suma de todas las frecuencias absolutas anterior y posterior. Como frecuencia absoluta acumulada, hemos sacado de acuerdo a los valores que tenemos en la suma. Esto es más fácil, esto es demasiado fácil, no hemos tenido inconvenientes. Después, el paso 9, calcular el porcentaje de la frecuencia absoluta. Hemos sacado con la fórmula que pueden observar justamente en estos momentos. Para que no se haga muy largo el video, voy a estar explicándole de forma específica. El paso 10 es la suma de todas las frecuencias relativas anterior y posterior, la frecuencia relativa acumulada, logrando un total de un 100%. Ahora, nos vamos a detener aquí un momento. Voy a ser breve, conciso y directo para que así no tengan ningún inconveniente al momento de la explicación. A ver, aquí hemos calculado la media con la fórmula que conocemos de Excel, igual promedio, calculamos la celda donde están nuestros datos de las edades, de los datos no agrupados, calculamos la moda.1, y también la función de contar puntos sí que mi compañera Vilma Mamancayo Mamani ya le estuvo explicando. Luego sacamos la media con la fórmula tradicional, con un total de 20,72, redondeando a 21. Luego la mediana hemos sacado también con la fórmula par e impar, la moda con la amplitud, con el límite inferior, superior, y también la desviación estándar de la población de la muestra con la fórmula. Y hemos hecho un cálculo que realmente nos ha llamado mucho la atención, aplicando todo el conocimiento adquirido en la materia dictada por el ingeniero Juan Javier López Bonifaz, que nos ha ayudado bastante en cuanto a las medidas de tendencia central en los datos agrupados y en los datos no agrupados. Ahora, aquí los coeficientes de variación, la media, la CB, que es en sí el coeficiente de variación, hemos sacado con la fórmula el porcentaje haciendo un total de un 36%, y luego hemos calculado las medidas de posición, los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles es la división de los datos de 4 partes iguales, los deciles de 10 partes iguales y los percentiles de 100 partes iguales. Ahora, hemos calculado de acuerdo a los porcentajes con la fórmula de igual cuartil.x, seleccionando los datos en la celda de los datos no agrupados, donde hemos llegado a estos resultados. Y después en sí hemos calculado tanto los deciles como los percentiles, logrando asimilar los datos que son muy importantes. Por ejemplo, la varianza indica cómo se dispersan los datos en relación con la media. La varianza de 14,31 la muestra y la 14,2 la población nos muestran que los datos tienen una dispersión moderada alrededor de la media de 20,72. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variación y nos indica cuánto se desvía en promedio cada valor del conjunto de datos respecto a la media. La desviación de 3,768
población y 3.783 la muestra es mayor, lo que indica que los datos están bastante dispersados alrededor de la media de 20,72, igual redondeado a 21. Ahora, aquí en el coeficiente de variación me gustaría explicarles, de acuerdo a la interpretación que hemos realizado con mis compañeros, el coeficiente de variación expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. Es útil para comparar la dispersión relativa entre diferentes conjuntos de datos, y un coeficiente de variación alto indica mayor variabilidad relativa, siendo el 36%. 18% más 18 nos da igual a un 36%. Ahora, los cuartiles, deciles y percentiles, para hacerlo más fácil. Justamente hemos sacado los datos de acuerdo a los cuartiles, el 25% más bajo del conjunto de datos, luego el 50% y el 75%. En los deciles hemos sacado el 10% de los datos, y los percentiles hemos sacado de acuerdo al 50 y al 100% de nuestros datos planteados, de acuerdo a nuestros datos agrupados, no agrupados en la medida de tendencia central y la medida de posición, que son los deciles, cuartiles, percentiles. Ahora, para ser breve, aquí hemos seleccionado la segunda hoja de cálculo de Excel, los gráficos. Como pueden evidenciar, ahora sí, en nuestra encuesta que hemos obtenido gracias a la Universidad Privada Domingo Savio, a los estudiantes, tanto como los varones como las mujeres, nos han ayudado en esta encuesta. Ha sido una diferencia tan ligera, pero muy útil al momento de compartir estos datos con todos ustedes. Un total de 66 varones lograron responder la encuesta y 64 del sexo femenino. Logrando un gráfico de pastel de género, podemos evidenciar que hay una poca diferencia entre los géneros masculino y femenino, de acuerdo a nuestra encuesta del análisis estadístico de la deserción universitaria. Luego, aquí hemos aplicado las edades de 17 a 20. Si se dan cuenta, tenemos más el porcentaje de 17 a 20, un 61% de las personas, de los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio, que han respondido a nuestra encuesta. Ahora, la pregunta número 3, ¿en qué año de tu carrera te encuentras actualmente? ¿Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año más? Tenemos más estudiantes del primer año, con 82 personas que han logrado rellenar la encuesta. ¿Cuál es la situación o tu situación laboral? Como les comentaba al inicio del video, tenemos justamente a personas que de 17 a 20 que trabajan a tiempo en sí completo, y trabajo a tiempo parcial, la mayoría de las personas que hemos logrado recaudar la mayor recolección de datos. Aquí pueden evidenciar los gráficos. ¿Cuál es la situación económica actualmente de tu familia? La media un 109. Imagínense, muchos datos, ¿no? Ahora, en esta parte de la pregunta número 7, quiero mostrarles para que ustedes también logren razonar. Esto es uno de los factores que hemos identificado, y la pregunta tal vez más importante de nuestra encuesta: ¿cuáles son las principales razones que consideras al abandonar tus estudios? Aquí cabe destacar que hemos hecho selecciones múltiples. Tomen atención, jóvenes, señoritas, estimados ingenieros, porque estos datos son recopilados y almacenados por mi grupo, el número 2, gracias a las encuestas de los estudiantes de la universidad, donde hemos identificado los factores. Tanto en problemas económicos, un 79, prácticamente 69 de las personas han respondido que es uno de los factores que en sí se ha identificado con más frecuencia y que hay que darle una solución posteriormente. Después tenemos los problemas familiares. ¿Cómo se pueden dar los problemas familiares para una deserción universitaria? La desmotivación al momento de no incentivar a los jóvenes que sigan estudiando, ya sea económicamente o psicológicamente. Es interesante identificar estos factores. Ahora, ¿recibes algún tipo de apoyo, becas para la universidad para tus estudios? La mayoría, del 65%, nos respondió que sí, y el 35% que no. Ahora, ¿crees que la falta de preparación del estudiante contribuye a la deserción universitaria? 108 personas nos dijeron que sí y 22% que no. Imagínense, aquí tenemos el porcentaje: 17% casi nada,
no reciben apoyo de las becas del 20%, me imagino, y el 83% sí, de la universidad recibe apoyo en ese descuento del 20%. Ahora, ¿qué tan importante es para ti la flexibilidad en los horarios de clase? 96 personas nos respondieron que sí, 31 personas importantes, y nada importante. Me llamó la atención una persona de por ahí, seguramente para él no es nada flexible el horario, seguramente quiso quedarse con el anterior, pero aquí, como podemos evidenciar en el gráfico, 96 personas nos dijeron que sí es muy importante, y sí, lo es, porque al momento cuando es flexible, menos horas, los estudiantes pueden realizar sus actividades y no pueden perturbarse tanto en sus actividades del trabajo. Ahora, la pregunta 10 y la última. ¿Qué medidas crees que podría tomar la universidad para reducir la deserción estudiantil? Hemos analizado, porque era una respuesta abierta para todos los compañeros de la universidad, y hemos anotado las más frecuentes. Ofrecer más beca y apoyo financiero, 40 personas. Implementar programas de tutoría y acompañamiento académico, 35. Flexibilizar horarios para adaptarse a los estudiantes que trabajan, 30. Y brindar orientación vocacional desde el inicio de su carrera, una motivación. Aquí pueden observar que la mayoría de las personas dijeron que ofrecer más beca y apoyo financiero a los estudiantes nos ayudaría a reducir la deserción universitaria. Después, aquí sacamos una tabla dinámica. Había sido fácil, ¿no?, sacar esta tabla dinámica en cuestión de los datos. Si se dan cuenta, tienen que salirnos igual a nuestros intervalos planteados en los datos agrupados. Ahora, hemos hecho la cuenta de edad, que nos da un total de 130 personas encuestadas. Luego tenemos el género, tanto masculino como femenino. Aquí, un punto muy importante, y con esto voy a ir cerrando esta parte de los cálculos de acuerdo a mi base de datos. Hemos sacado el porcentaje con la regla de 3 simple. ¿Cuál es la fórmula? Sacamos la frecuencia en esta parte de aquí, y de ahí lo dividimos por el número de encuesta, 130 multiplicado por 100, que es el porcentaje. Ahora, hay un dato muy relevante que hemos cuestionado en la pregunta número 6. Como pueden evidenciar, tenemos una pregunta de selección múltiple, y aquí, como saben, de acuerdo a la respuesta de los compañeros, hemos sacado un total de 200 selecciones múltiples. Aquí ha cambiado un poco la fórmula en cuanto a la regla de 3 simple. Hemos dividido el valor de la frecuencia con el número de las encuestas, que fue 200. Ya no fue 130 porque es de selección múltiple, multiplicado por 100. Ahora, quiero destacar algo muy importante de este trabajo, que hemos recibido una buena aceptación por parte de los estudiantes de distintas facultades, porque no nos hemos enfocado en sí como población solo en estudiantes de la carrera de Ciencia de la Comunicación Social, que somos nosotros, sino en una muestra en general de toda la universidad, que tenemos entendido que hay casi como 9.000 estudiantes utilizando el cálculo de la fórmula finita, que también me gustaría mostrarles un pantallazo para que ustedes se den cuenta de cómo se realiza este análisis en cuestiones de segundos, porque es muy importante hacer estos análisis para identificar esos factores de la deserción universitaria en la UPDS Santa Cruz. Así que no se desprendan, que este video va a estar interesante. Ya estamos llegando a la parte final para que ustedes también sea de manera útil. Realmente estos datos nos ayudan a sacar medidas de tendencia central y medidas de posición, y al mismo tiempo los cálculos, que son muy interesantes al momento de seguir con la explicación. Ahorita enseguida les voy a mostrar así de forma breve lo que hemos cuestionado, para que ustedes también se vayan empapando de cómo hemos realizado nuestra encuesta, y también destacar los puntos importantes en cuanto a nuestro proyecto socioformativo. Ahora, justamente quiero mostrarles pantalla completa, el cálculo del desarrollo, la investigación de la deserción universitaria, población real de los estudiantes, con un total de 9.000 inscritos dedicados al estudio, es decir, que están vigentemente en el presente año de la gestión universitaria. Luego, procesamiento de la información,
Una vez concluida la etapa de levantamiento de información a través de encuestas formuladas en alumnos de la UPDS, se produjo foliados de encuesta en orden correlativo del 1 a 130 personas. Se estructuró una matriz de datos, la base de datos que les comentaba, y después a través del Excel hemos podido formular tablas de resultados para luego insertar los gráficos de cada pregunta. La unidad de muestra. Se tomó en cuenta investigación todos los estudiantes de la Universidad Privada Domingo Savio. Cálculo del tamaño de la muestra. La E equivale a margen de error, la Z nivel de confianza, la N tamaño de población, la P probabilidad de que se cumpla, la Q probabilidad que no se cumpla y la N tamaño de la muestra, el número de encuestas que serían 130. En este caso hemos hecho este análisis reemplazando los datos con la fórmula finita, sacando un total de, como pueden ver, reemplazando los datos, con un total de 368 personas encuestadas, que deberíamos llegar a ese límite, pero el tiempo, factor tiempo no da, entonces hemos acelerado mucho en cuestión del cálculo. De acuerdo con la resolución de la fórmula de muestreo finita, determinó realizar 368 encuestas, habiendo logrado encuestar a 130 personas de la Universidad Privada Domingo Savio. Ahora, quiero explicarles acerca de este valor de los datos y el valor en la fórmula. Como valor en el dato tenemos el 5%, la Z el 95%, la N 9000, que sería en sí el número de estudiantes inscritos, la P el 50%, la Q sería el 50% y la N, las personas encuestadas, serían 130 personas, por lo general que hemos realizado nosotros. Ahora, en este punto de valor en la fórmula tiene 0,05, en Z 1,96, el número de encuesta 9000, que hemos tomado en sí la población de la universidad. Un dato que realmente no sé si está comprobado o no, pero el ingeniero nos dijo que es una probabilidad que se maneja. En la P 0,5, en la Q 0,5 y en sí hemos encuestado 130 personas logrando un análisis muy exhaustivo. Muy bien, continuamos con la explicación. Ahora vamos a hablar de las conclusiones que hemos llegado acerca de nuestro proyecto socioformativo final, acerca del análisis estadístico de los factores que influyen en la deserción universitaria en la UPDS Santa Cruz. En conclusión, el análisis estadístico de los factores que influyen en la deserción universitaria en la UPDS Santa Cruz evidencia una combinación de desafíos académicos, significativamente la continuidad de estudios de los estudiantes. Entre las principales causas identificadas se encuentran los problemas económicos, la falta de interés en la carrera, las dificultades familiares, problemas de salud y complicaciones académicas. Los resultados destacan la importancia de una intervención integral que aborde tanto el apoyo financiero como la orientación académica y vocacional desde los primeros semestres, permitiendo a los estudiantes contar con las herramientas necesarias para superar los obstáculos que enfrentan. Además, la flexibilidad en los horarios de clases y la implementación de programas de tutoría y acompañamiento académico se perfilan como medidas claves para reducir estos índices de la deserción universitaria. A continuación, le paso la palabra a mi compañero Mauricio. Bueno, para finalizar tenemos lo que son las recomendaciones con el análisis realizado sobre los factores que influyen en la deserción universitaria en la UPDS Santa Cruz. Se presentan las siguientes recomendaciones para mitigar esta problemática. Como punto número 1, ampliar las opciones de apoyo financiero y académico. Aquí, incrementar la disponibilidad de becas y programas de financiamiento estudiantil para reducir problemas económicos como principal causa de deserción. Como punto número 2, tenemos lo que es la flexibilidad, los horarios y modalidad del estudio. Ofrecer horarios adaptables para estudiantes que trabajen o tienen responsabilidades adicionales. Como punto número 3, fortalecer la orientación vocacional. Organizar talleres y charlas motivacionales con profesionales del área para inspirar a los estudiantes. Como recomendación número 4, mejorar el acceso a recursos tecnológicos. Desarrollar alianzas con instituciones públicas y privadas para dotar a los estudiantes de herramientas tecnológicas como laptops o tablets. Como recomendación 5, promover el bienestar integral del estudiante. Establecer programas de apoyo psicológicos y asesoramiento para manejar
problemas familiares o de salud que puedan influir en la deserción. Y bueno, como última recomendación, optimizar las estrategias pedagógicas, diseñar clases dinámicas e interactivas que combinen diferentes métodos de enseñanza para mantener el interés de los estudiantes. Y bueno, de esta manera agradecemos por su atención. Esta fue nuestra presentación como Grupo 2 de nuestro análisis estadístico de nuestro proyecto socioinformativo sobre los factores que influyen en la deserción universitaria en la UPDS Santa Cruz. Muchas gracias.